Bueno, comenzamos entonces con la unidad 6. Esta unidad tiene como nombre Equilibrio físico, sustancias puras. Vamos a pensar un poquito en por qué ese nombre, por qué equilibrio físico. Bueno, ustedes a esta altura de la carrera tienen clara la diferencia entre los procesos que tradicionalmente se llaman físicos y sus diferencias con los procesos que se llaman químicos. En los procesos químicos tenemos cambio en la estructura de las distintas sustancias que constituyen nuestro sistema, mientras que en el equilibrio físico, en los procesos físicos, no estaría viendo reacciones, no estaría viendo cambios en las sustancias que constituyen el sistema. La que sí vamos a diferenciar es el estudio de los sistemas en equilibrio que incluyen solamente sustancias puras, y los sistemas en equilibrio que incluyen mezclas. Para esos sistemas vamos a tener una unidad, vamos a trabajar, esos sistemas los vamos a trabajar en la unidad 7. ¿Qué tipo de fenómenos vamos a estudiar? Bueno, aquellos fenómenos que se estudian en fisicoquímica y que no involucran reacción, pero sí cambios más allá de temperatura y presión, son los sistemas en los cuales puede haber transiciones de fase, ya sea que se alcance o no el equilibrio. Vamos a estudiar el diagrama de equilibrio de fases para una sustancia pura a través del estudio de las superficies presión, volumen, temperatura, y presión, temperatura para este tipo de sustancias. Vamos a hablar sobre el potencial químico, lo definimos la clase pasada, vamos a repasar un poquito el concepto y su aplicación en particular para sustancias puras. Dependencia de algunas variables vinculadas a los equilibrios de fases con la temperatura, y vamos a estudiar, bueno, la ecuación de Clapeyron, la ecuación de Clausius-Clapeyron, la regla de Trutón, algunos ejemplos de aplicación, y vamos a finalizar estudiando cambios polimórficos. ¿Cómo se comportan las diferentes sustancias cuando son sometidas a variación de cantidad, presión, temperatura en un sistema dado? Esto que ven acá es un diagrama tridimensional. Observamos en el eje Y la presión, y en los ejes X y Z vemos el volumen y la temperatura. Los pueden ver en este diagrama de 3 dimensiones. ¿Por qué un diagrama de 3 dimensiones? Porque estamos hablando de 3 variables que van a estar determinando el estado de nuestro sistema. Ustedes conocen la ecuación de los gases ideales, ¿verdad? De acuerdo con esa ecuación, presión por volumen es igual a nRT. Es una ecuación de varias variables, o sea que para representarla estamos necesitando de más de un eje. En este caso, este volumen que se representa en el eje Y, perdón, en el eje X, bien podría llegar a ser un volumen molar o un volumen correspondiente a una cantidad fija de sustancia. En este diagrama que se presenta, no estamos cambiando el número total de moles en el sistema completo. ¿Se entiende? Ahora, volviendo a la ecuación PV igual nRT, una ecuación aplicable para sistemas gaseosos,
es una ecuación modelo, o sea que implica un comportamiento ideal. Para cada presión existe un par de valores, temperatura y volumen, que permiten definir el estado de un sistema. No puede haber cualquier estado. Los otros estados del sistema serían estados no permitidos. Acá tenemos, por ejemplo, los puntos, observen los números 4 y 5 en el diagrama, corresponden a una zona en la que solamente es posible encontrar el estado de agregación gas en el sistema. El punto 4 correspondería a una temperatura determinada. Para esa temperatura solamente podemos tener una presión correspondiente a un volumen. Es decir, para cada temperatura tenemos pares presión-volumen que determinan un punto en ese diagrama. Puntos por fuera de esa curva no serían estados permitidos, no serían estados permitidos de equilibrio para el sistema. Esto entonces es un gráfico en 3 dimensiones. ¿Recuerdan en matemáticas cuando veían los gráficos que muchas veces eran llamados sábanas? ¿Estudiaban, por ejemplo, en particular la silla de montar? Tengo una pregunta. Se está cortando el audio. Voy a tratar de resolver el tema conectándome a la red por cable. Bueno, este sería un gráfico de esas características. Los puntos permitidos para ese gráfico son solamente los que se encuentran en una superficie. En el caso de los gases, sería la superficie curva que está por encima de la curva correspondiente, la curva nombrada con el número 3. Las líneas verticales y horizontales en el gráfico son líneas de guía, no corresponden a puntos presión, volumen, temperatura del sistema. Observen un poco más acá. Vamos a ver una curva y por debajo de esa curva dice L más B. Esa curva delimita una superficie. Esa superficie corresponde a puntos de presión, temperatura, volumen correspondientes al estado de agregación líquido. Por otro lado, tenemos una especie de rectángulo en el que vemos las letras L más S. Bueno, esa zona de la curva estaría correspondiendo a puntos en los cuales es posible el equilibrio entre líquidos y sólidos. Más abajo encontramos la zona S más G, puntos en los que es posible encontrar equilibrio entre sólido y gas. Por encima de la curva C podemos encontrar el estado gaseoso como único estado de agregación del sistema. Entre el rectángulo, la curva que determina el equilibrio entre líquido y gas, y la línea número 3, podemos encontrar puntos correspondientes al estado de agregación líquido. Y ya para volúmenes más bajos y temperaturas más bajas, prácticamente hay una vertical
observen, es casi un plano vertical, apenas tiene una pequeña inclinación. Bueno, ese plano corresponde a puntos, presión, temperatura, volumen, en los que es posible encontrar el estado sólido en el sistema. ¿Se entiende? Bueno, esto entonces es una superficie tridimensional un poco difícil de ver. Para facilitar su visualización, hacemos proyecciones de esa superficie en planos. Tenemos, por ejemplo, una proyección hacia atrás del eje P, en la cual representamos los ejes presión y temperatura. Esto no es un verdadero gráfico en dos dimensiones. En algunos casos van a encontrar o van a escuchar a personas que se refieren al corte del diagrama tridimensional. No, no tenemos un corte, tenemos una proyección. ¿Qué es lo que se proyecta? Se proyectan las líneas que determinan límites de zonas en el diagrama. ¿Vieron, por ejemplo, la zona S más G? Hay una línea que la separa de la zona correspondiente al sólido puro. Ustedes ven la flecha del cursor, les pregunté el lunes y no me contestaron. Si ven la flecha del cursor cuando se mueve. Sí. Está. Entonces, esta línea que se encuentra entre la zona S más G y la zona S, como ven, no corresponde a un único valor de volumen. ¿Ah? Tiene una pequeña variación de volumen, presión, temperatura. Esa línea es entonces proyectada en el plano PT. ¿Qué ocurre con este plano en el que identificamos la presencia de líquido y sólido y este otro plano que nos permite definir la posibilidad del equilibrio sólido y gas? Bueno, cada punto de este plano, cada línea que nosotros podamos encontrar en este plano, corresponde a una temperatura constante. O sea que lo que vemos en el límite más cercano a P se encuentra a la misma presión que lo que vemos en el límite más cercano a la zona de gas. Por tanto, todo ese plano, S más G, se proyecta en el plano presión-temperatura como una línea. La estoy marcando con el cursor ahora. Como ven, entre S y G, esta S se corresponde con esta S, esta G se corresponde con esta G, pero el plano correspondiente a S más G se va a ver proyectado como una línea. Lo mismo ocurre con el plano L más S. Lo vamos a ver proyectado como una línea. Y este otro plano que encontramos acá, el plano L más B, que tiene una forma diferente, que tiene una forma curva, lo vamos a ver también proyectado como una línea. Pero, dado que esta curva presenta un punto máximo C y luego comienza a descender nuevamente, es un plano que tiene un punto de finalización en la proyección. Esta línea no se continúa hacia arriba, sino que simplemente termina en ese punto. ¿Entendieron la proyección del diagrama tridimensional en los ejes presión-temperatura?
Sí, se entendió. Bueno, lo mismo podemos hacer en los ejes presión-volumen. ¿Ah? Nuestro plano ahora S más G sí va a tener una forma, no va a ser una línea como el caso anterior. El plano líquido más vapor, el plano líquido gas, lo que no vamos a ver es la inclinación. ¿Tá? Pero tiene que quedar claro que cada uno de estos puntos corresponde a una temperatura diferente y que cada temperatura está siendo proyectada en el mismo plano. Si bien acá en el diagrama tridimensional las encontramos en curvas diferentes, al proyectarlas aparecen todas en el mismo plano. De nuevo, el punto C va a aparecer y vamos a encontrar también la zona de líquido más sólido. Bueno, muy pocas veces he visto que se utilice el diagrama temperatura-volumen, pero también podemos encontrar proyecciones del diagrama tridimensional hacia el plano VT, y bueno, sería una forma bastante parecida a la que se ve en el plano presión-volumen. ¿Alguna consulta sobre cómo interpretar este diagrama? Lo importante es, en este diagrama hay una zona en la que solamente vamos a encontrar al sistema en estado gaseoso. Por zona entendemos tríadas de valores: presión, temperatura, volumen. Hay otra zona, tríada de valores, presión, temperatura, volumen, en el cual vamos a encontrar al sistema en estado sólido, y otra zona en la que es posible encontrar al sistema en estado líquido. Luego tenemos tríadas de valores para los cuales en el sistema va a ser posible el equilibrio entre líquido-vapor, o el equilibrio entre líquido y sólido, o el equilibrio entre sólido y gas. Pregunta que se podrían llegar a hacer. Si estamos, por ejemplo, en la zona líquido más vapor. Observen. Hay una única temperatura para una presión dada, a la cual podemos encontrar al sistema en equilibrio líquido-vapor. ¿Pueden darse cuenta de eso? Esta recta, la recta C'B', es una recta perpendicular al plano PT. Eso significa que hay un único valor de P para esa temperatura al cual podemos encontrar nuestro sistema en equilibrio líquido. ¿Lo ven? Si vamos a la zona de equilibrio líquido sólido, vamos a ver también una horizontal. Esa horizontal significa que para una temperatura dada a la que es posible encontrar el sistema en equilibrio líquido sólido, hay una única presión también a la que ese equilibrio es posible. Por supuesto que encontramos distintas temperaturas y distintas presiones. Perdón, encontramos distintas temperaturas para las cuales la presión de equilibrio líquido-vapor es distinta. Lo podemos ver también en la proyección presión-temperatura. ¿Ven la curva? Cada punto de la curva que termina en el punto C corresponde a pares de valores presión-temperatura para las que es posible el equilibrio líquido-vapor. ¿Me siguieron ahí?
La pregunta que les voy a hacer es, ¿qué pasa con el volumen? ¿Cómo juega el volumen un papel en este diagrama? Hay una única temperatura y una única, hay un único par temperatura-presión para los cuales es posible el equilibrio líquido-vapor. La temperatura viene dada, por ejemplo, acá por la curva que está nombrada con el número 2, y la presión viene por proyección de esa curva C'B' hacia el eje de presiones. Bueno, como les dije, tenemos dos fases, líquido y vapor. Las dos fases tienen volúmenes diferentes. Entonces, vamos a irnos al diagrama presión-volumen para ver eso. En uno de los extremos tenemos el punto B'. La proyección del punto B' hacia el eje B nos va a dar el volumen de la fase vapor. Mientras que la proyección del punto C' al eje B nos va a dar el volumen de la fase líquida. ¿Se entiende? ¿Qué es este punto C? Bueno, No entendí por ¿cómo? qué. No entendí Siempre... por qué eso de la proyección te da el volumen de la fase. Bien, lo repito un poco, es un concepto que puede llevar un rato. ¿Entendés el diagrama presión-volumen? Que es una proyección de este otro diagrama, ¿verdad? La proyección vertical sería del diagrama tridimensional. En el Sí, diagrama eso sí. presión-volumen podemos identificar la curva. Nosotros muchas veces la vamos a nombrar como el domo, en la que es posible el equilibrio líquido-vapor. Cada uno de los puntos de esa curva corresponde a un punto del diagrama, pero cada temperatura está representada en este diagrama como una horizontal dentro del domo. Fuera del domo, acá es una línea casi vertical, acá es una línea con cierta curvatura. Dentro del domo es una horizontal. O sea que cuando tenemos equilibrio entre líquido y vapor, esto puede darse a un único par de valores, temperatura y presión. Pensemos en agua. Esta temperatura puede ser 100 grados Celsius. Por tanto, la presión a la que tenemos agua en equilibrio con vapor a 100 grados Celsius es una atmósfera. Una única presión, una única temperatura a la que podemos tener equilibrio líquido. Cambia la temperatura, por ejemplo, 25 grados Celsius. A 25 grados Celsius, una temperatura que correspondería a una horizontal más baja en este diagrama, ¿tá? La presión a la que puede haber equilibrio entre agua líquida y agua a vapor a 25 grados Celsius es bastante más baja. Yo la recuerdo, es de unos 23 milímetros de mercurio aproximadamente. Pero hay una única presión a la que puede pasar eso. ¿Qué otra información nos da el diagrama? Bueno, es un diagrama presión, volumen, temperatura. O sea, que también nos da como información el volumen. En la zona correspondiente al líquido, bueno, nosotros podemos encontrar la presión, la temperatura, porque la podemos ver en esta isoterma, y el volumen lo proyectaríamos horizontalmente. Acá tenemos un líquido que se encuentra a una temperatura, por ejemplo, de 80 grados Celsius, a una presión de 3 atmósferas, estoy inventando números, y ocupa un cierto volumen.
No puede ocupar cualquier volumen. Es decir, si estamos a, 80 grados y 3 atmósferas, hay un único volumen para el sistema, que viene dado por este punto en el gráfico. Estaríamos, por ejemplo, por acá. Es solo un punto de esta sala. Pero dentro del domo, si nos encontramos a una cierta temperatura y a una cierta presión en la que es posible el equilibrio líquido-vapor, bueno, el líquido va a tener un determinado volumen y el vapor va a tener un determinado volumen. O sea que la curva C, el lado vendría a ser, o sea, donde está B' es el volumen de vapor y donde está C' es el volumen de líquido. Serían volúmenes molares en realidad, que es capaz que por ese lado es que viene la duda. Profe, pero los valores de volumen intermedio que están ahí, ¿qué Esto significado físico tienen? no tendrían un significado físico. Ah, bien, Es perfecto. decir, no, sería volumen, un volumen total del sistema, por ejemplo, pero no hay una fase que se encuentre ocupando ese volumen a esa presión y a esa temperatura. Ah, bien, ahora sí. Gracias. Bueno, entonces, otros puntos importantes que podemos ver. El punto C se llama punto crítico. Por encima del punto C no existe ninguna temperatura ni ninguna presión a la que nosotros podemos identificar estados de equilibrio entre líquido y vapor o entre líquido y gas. Los puntos críticos para las distintas sustancias están tabulados. Hay algunas sustancias como el agua cuyo punto crítico está por encima de la temperatura ambiente. Por eso podemos ver agua y vapor en un mismo sistema. Otras sustancias como el nitrógeno, el oxígeno, el metano, tienen puntos críticos por debajo de la temperatura ambiente. Por tanto, sin bajar la temperatura, por compresión no es posible licuar esos gases. Son conocidos como gases permanentes y se habrán dado cuenta de que el gas de cañería, por ejemplo, que es metano bastante puro, una pureza superior al 95%, se comercializa en forma gaseosa a través de una cañería. No puede licuarse por compresión. Para licuar metano, no solamente hay que aumentar la presión, también hay que bajar la temperatura, porque su temperatura crítica está por debajo de la temperatura ambiente. O sea, cualquier estado permitido para el metano, por encima de esa temperatura crítica muy baja, corresponde al estado gaseoso y la temperatura ambiente se encuentra en esta zona. ¿Se entiende? Los otros gases que se comercializan en garrafa, estamos hablando de propano y butano, tienen temperaturas críticas por encima de la temperatura ambiente. Por tanto, esos gases se pueden comprimir, es decir, reducir la presión hasta el punto en el que pasan al estado de agregación líquida. Ese punto entonces es bastante importante. ¿Qué hay de este punto indicado con un 0 ahí? Yo creo que más que un 0 correspondería que fuera una O. Es la proyección de una línea particular de nuestro diagrama. En esta línea es el límite entre el estado líquido, la zona correspondiente a líquido y vapor, la zona correspondiente a sólido y gas, y además acá aparece también la zona correspondiente a líquido y sólido. Solamente a esa temperatura y presión pueden coexistir las tres fases: sólido, líquido y gas. Bueno, después, un poco más adelante en la clase, vamos a hablar más detenidamente
de las distintas posibilidades de transformaciones de fase. Lo que podemos resumir un poco es, en un diagrama presión-volumen, nosotros podemos proyectar el punto crítico, podemos proyectar esta curva que está un poco inclinada, la vamos a proyectar como una curva vertical. Podemos proyectar cada una de las curvas correspondientes al estado gaseoso. Observen que si ustedes disminuyen la presión de una sustancia que se encuentra inicialmente al estado líquido, la van disminuyendo, llega un momento, llega una temperatura en la que se va a producir el pasaje de líquido a gas. Mientras en el sistema haya líquido y gas, la presión se va a mantener constante. Cuando todo el líquido se haya transformado en gas, recién entonces va a poder disminuir la presión, pero siguiendo un sistema diferente de variación presión-volumen. Podemos proyectar entonces el diagrama, la zona correspondiente a sólido líquido y la zona correspondiente a sólido vapor, lo mismo que cuando proyectamos la zona correspondiente a líquido vapor. Lo que en este gráfico tridimensional se encuentra inclinado, lo vamos a proyectar como vertical. ¿Alguna duda con respecto a esta proyección? Cada una de las curvas en rojo corresponden a una única temperatura y se conocen como isotermas del gas. Y definen puntos presión-volumen para los cuales podemos encontrar a nuestro gas en esas condiciones. Dado un par de valores, presión-temperatura o presión-volumen, el otro valor queda determinado. Bueno, acá lo mismo, acá estaríamos proyectando el punto crítico en el diagrama presión-temperatura. Acá podemos ver la curva sólido-líquido, es bastante vertical en relación a la curva líquido-vapor y a la curva sólido-vapor. Y bueno, en sí el diagrama, la versión de diagrama de fases que más se utiliza y la que más van a ver va a ser el diagrama presión-temperatura, que para una sustancia cualquiera presenta su zona de estado líquido, su zona de estado sólido, zona de estado vapor, las tres curvas de equilibrio, el punto triple y el punto crítico. ¿Alguna consulta? Bueno, vamos a hacer un pequeño salto y vamos a hablar de potencial químico para sustancias puras. Recuerdan que hablábamos de que en sistemas en los que era posible tener más de una fase, el potencial químico es una propiedad considerablemente importante, ya que en el equilibrio, en las distintas fases del sistema, una sustancia dada va a tener el mismo potencial. En este caso estamos hablando de una sustancia pura, por tanto, en un sistema en equilibrio formado por una sustancia pura, el potencial químico va a ser el mismo a lo largo de todo el sistema. Definíamos el potencial químico como la derivada de la energía libre de Gibbs con respecto a la cantidad de sustancia a temperatura y presión constantes, y en el caso de sustancias puras lo llamábamos G molar, en el caso de mezclas, G molar parcial. Para sustancias puras, el potencial químico va a ser G, energía libre de Gibbs del sistema, sobre N, cantidad de sustancia en ese sistema constituido por una sustancia pura.
Recordemos también que siendo G función de la temperatura y la presión, dG es igual a menos S de T más V de P. Esta ecuación la dedujimos la clase pasada y además la vinculamos con las derivadas parciales. Como potencial químico es G molar, entonces diferencial potencial químico es menos entropía molar de T más volumen molar diferencial P. Esta entropía molar y este volumen molar corresponden a entropías molares y volúmenes molares de sustancias puras. Bueno, potencial químico entonces es igual a menos S molar de T más volumen molar diferencial P. Vamos a pensar en un proceso a presión constante. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos dicen vamos a estudiar cambios de temperatura en el sistema a presión constante? Lo primero es observar entonces que nuestro diferencial P se va a volver cero, o sea que quedamos solamente con d mu igual menos S de T. Sabemos también que la derivada de mu con respecto a T a presión constante es menos S molar, menos la entropía molar. ¿Se entiende? Tenemos un sistema con una sustancia pura, constituido por una sustancia pura. Queremos estudiar la variación de la temperatura en dicho sistema a presión constante. Vamos a recordar un poquito el uso del diagrama. Presión constante. Estamos en una línea vertical. Variación de la temperatura. Eso significa que si nos movemos, por ejemplo, a una presión constante relativamente alta, la vamos incrementando. ¿Ven la flecha? Y la vemos. Vamos incrementando esa temperatura. En esta zona que marqué la línea roja, ¿existe cambio de estado? No. No hay cambio de estado de agregación, no hay cambio de fase. El cambio de estado viene dado por el cambio de temperatura del sistema. Recuerden, cuando hablamos de cambio de estado termodinámico, hablamos del cambio en cualquier propiedad del sistema. Al llegar a esta temperatura, ¿tá?, estamos interceptando la curva de equilibrio sólido-líquido. Por tanto, corresponde que el sólido de nuestro sistema pase a líquido. Seguimos incrementando la temperatura, es decir, todo el sólido pasa a líquido. Seguimos incrementando la temperatura, tenemos la temperatura de un líquido y llegamos ahora a la curva de equilibrio líquido-vapor. Todo el líquido pasa a vapor y luego calentaríamos un vapor. A eso nos referimos con cambios a presión constante. En una zona más baja, bueno, vamos a tener un cambio de estado de agregación, pero de sólido a vapor, y luego vamos a calentar un vapor. Bueno, no sé cómo salir ahora de la... No sé cómo salir de la selección de flecha. Acá. Bien.
Bueno, estamos entonces en un diagrama. Derivada de mu con respecto a T a presión constante es menos S molar. S molar es positiva. Por tanto, mu va a disminuir a medida que aumenta la temperatura a presión constante. Eso significa que la derivada sea negativa. Pero ahora, vamos a recordar algo con respecto a la entropía. La entropía se vincula también un poco con el concepto de orden del sistema. La entropía correspondiente al estado sólido es menor que la entropía correspondiente al estado líquido. Por tanto, si nosotros graficamos mu contra T para una sustancia cualquiera en estado sólido y en estado líquido, vamos a tener que la pendiente del gráfico mu contra T es mayor para el líquido que para el sólido. ¿Y qué pasaba con el estado gaseoso? El estado gaseoso es el más desordenado de los estados. Las moléculas giran, rotan, se trasladan. Por tanto, la entropía correspondiente al estado vapor es mucho mayor que la correspondiente al estado líquido. Y nuestro gráfico mu de T para el estado vapor va a tener una pendiente considerablemente mayor. Si hablamos de una misma sustancia, para el sólido una pendiente pequeña, para el líquido una pendiente pequeña también, pero mayor que para la del sólido, y para la del vapor una pendiente considerablemente grande. Les voy a hacer una pregunta a ver qué tan presente lo tiene. Cuando hablamos de equilibrio y energía libre, ¿qué estados son favorables frente a otros? ¿Los de mayor o los de menor energía libre? Bajo restricciones de temperatura y presión. Para una temperatura y presión dada. Piénsenlo por el lado del signo de delta G y espontaneidad. En el equilibrio no era que se daba que delta G era 0. En el equilibrio delta G es igual a 0. Pero si estamos ante dos posibilidades, por ejemplo, sólido o líquido, calculamos el delta G para el pasaje de sólido a líquido y a una temperatura y presión dada, y nos da menor que 0. ¿Qué significa eso? Significa que el cambio es espontáneo. Claro. O sea, que ¿qué estados son más favorables frente a otros? El estado más favorable es aquel que presenta la menor energía libre. Porque si calculamos delta G, va a dar negativo cuando el menor está como primer término. Vamos a ver qué es lo que pasa en el primer tramo de estas curvas. Para el primer tramo, el menor potencial químico, o sea, la menor energía libre molar de Gibbs, corresponde al sólido. En el segundo tramo, a partir de determinada temperatura, encontramos que la menor energía libre de Gibbs molar corresponde al líquido. Y para las temperaturas más altas, la mayor estabilidad corresponde al vapor. ¿Se entiende? Podemos identificar 3 zonas, ¿no?, para las cuales hay estabilidad de distinta
de distinto estado de agregación. Vamos a verlo en el diagrama PT. Para una presión dada, podemos identificar una zona de estabilidad del sólido, una zona de estabilidad del líquido y por encima de T2, una zona de estabilidad del vapor. ¿Se entiende? Esta estaría siendo la explicación termodinámica de los diagramas que estamos viendo. Pero además podemos identificar dos puntos. Un punto de corte entre la línea de sólido y la línea de líquido y un punto de corte entre la línea del líquido y la línea del vapor. Solamente en esos puntos podemos decir que el potencial químico del sólido es igual al potencial químico del líquido. Por tanto, solamente en esos puntos podemos decir que puede darse un equilibrio líquido-sólido o un equilibrio líquido-vapor. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Qué pasa si cambiamos la presión? Ahora, el efecto de la presión sobre mu. Para una temperatura dada, de mu con respecto a TAP es menos S, pero a una presión P', también constante, pero menor que la presión a la que hicimos ese primer gráfico, como de mu con respecto a P es volumen molar, ahora la derivada es positiva. Eso significa que si P aumenta, mu aumenta. Si P baja, mu baja. Por tanto, para P' vamos a tener una curva que pase por debajo de la curva correspondiente a P. ¿Se entiende? Vamos a verlo en el diagrama en el que teníamos SL y B. ¿Qué pasa con P'? Bueno, para el sólido la vamos simplemente a dibujar que pase por debajo de la línea correspondiente a P. Para el líquido, más o menos lo mismo. Volumen molar de sólido, volumen molar de líquido. Estamos hablando de fases condensadas. Son bajos los volúmenes molares. ¿Y el volumen molar del vapor cómo es con respecto al volumen molar de sólido o al volumen molar de líquido? El volumen molar del vapor es muchísimo mayor que el volumen molar del líquido y el volumen molar del sólido. Por tanto, la disminución de la curva de mu con respecto a T del vapor va a ser mayor. Y esto, en nuestro diagrama, ¿cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver, perdón, lo vamos a ver como una reducción de la zona de estabilidad del vapor. Una reducción que se hace cada vez más notoria. ¿Ven? La curva de equilibrio sólido-líquido se va acercando a la curva de equilibrio líquido-vapor. Al punto de que si la presión baja lo bastante, una P segunda, también constante, pero considerablemente menor que P, la curva del vapor va a dejar atrás el corte de la curva del líquido y de la curva del sólido. Y la zona de estabilidad del líquido se va a perder totalmente, porque para cualquier temperatura o es más estable el sólido o es más estable el vapor.
¿Se entiende eso? ¿Cómo lo vemos ahora sí en el diagrama? Lo vemos como puntos por debajo del punto triple. Estamos explicando la transformación directa de sólido en vapor. Estamos explicando la sublimación. ¿Se entendió? Profe, yo no entendí por qué al disminuir la presión, la pendiente, o sea, se movía, o sea, la misma pendiente. Esto que vimos acá fue lo que no entendiste. Claro, ¿cómo saber dónde va la línea punteada? O sea, ¿cómo La saber si línea va a disminuir la punteada, presión? obedece a la derivada de mu con respecto a P. Estamos cambiando la presión, estamos reduciendo la presión. De mu con respecto a P es B, es positivo. Por tanto, si baja P, baja mu. Pero además es igual a volumen molar. Eso no lo podemos perder de vista. Y el volumen molar del vapor es bastante mayor que el volumen molar del líquido y el volumen molar del sólido. Por tanto, la disminución de la curva correspondiente al vapor es mayor que la disminución de las otras dos curvas. ¿Eso era lo que no entendías? Sí, o sea que sí, al disminuir la presión va a disminuir mu también, Va a disminuir mu esa parte. también, pero va a disminuir más mu para el mayor volumen molar. La disminución de Claro, mu va a ser mayor para el mayor volumen molar. Y esta diferencia entre volúmenes molares de sólido y líquido frente a vapor es grande. bien, gracias. Entonces, tenemos una explicación para la aparición en el diagrama de una zona en la que el sólido sublima transformándose directamente en vapor. Vamos a ver rápidamente la explicación que falta, que es la explicación del punto triple. Hay un par temperatura-presión para el cual las tres curvas se cruzan. Esas curvas se cruzan en el punto triple y en ese punto es el único punto presión, temperatura, volumen para el cual el potencial químico del sólido es igual al del líquido e igual al del vapor. En el caso del agua, nuestra mejor amiga del sistema de elementos y compuestos, tenemos un punto crítico a 220 grados Celsius, un punto triple a 4,6 milímetros de mercurio, y bueno, está marcado por importante que a 100 grados y una atmósfera tenemos un punto de la curva de equilibrio líquido-vapor. Otra sustancia, el CO2, punto crítico a los 73 grados Celsius. Perdón, a los 31 grados Celsius. Bastante alcanzable. ¿Tá? Es una de las sustancias más utilizadas cuando se quiere hacer tratamientos mediante fluidos supercríticos, que son fluidos que aprovechan el poder solvente del líquido y para extraer, por ejemplo, un alcaloide, una sustancia, y que se separa muy fácilmente luego de ese extracto porque pasa al estado de vapor con mucha facilidad. Bueno, acá todas esas condiciones de equilibrios de fase están regidas por una ecuación. Es decir, las curvas que vemos en el diagrama obedecen a una ecuación. La ecuación, disculpen, me están llamando, es una llamada importante del anexo de Facultad de Química. Voy a contestar porque... ¿Sí, hola?
Disculpen, me están informando que hubo un pestañeo de luz bastante grande y puedo llegar a quedar sin luz en cualquier momento, así que eventualmente tendría que suspender la clase. Yo por ahora no he tenido dificultades. ¿Están ahí? Sí. Bueno, la condición de equilibrio de fases rige esas curvas de equilibrio líquido-vapor. En cada punto de esa curva se cumple, para dos fases cualesquiera, alfa y beta, se cumple que el potencial químico de la sustancia de trabajo en la fase alfa a las temperaturas y presión TE y P es igual al potencial químico de la misma sustancia en la fase beta, que se encuentra a la misma temperatura y presión. Esto es una ecuación implícita. La presión de equilibrio líquido-vapor para una sustancia pura está directamente vinculada con la temperatura de equilibrio líquido-vapor. A partir de esa igualdad de potenciales fue que Clapeyron desarrolló una ecuación para los puntos que definen esa curva de equilibrio. ¿Cómo fue el planteo de Clapeyron? Bueno, si nos encontramos a una cierta temperatura y presión y sometemos el sistema a una perturbación diferencial, tanto la temperatura como la presión de equilibrio van a cambiar. O sea que nuestro sistema, que tiene un potencial químico mu⁴ de alfa, la temperatura T y la presión P, va a quedar a una temperatura TE más dT y a una presión PE más dP. Tanto la fase alfa como la fase beta. En el diagrama, esto lo podemos ver como una pequeña variación desde este punto hasta este otro. ¿Se entiende? Una variación diferencial siguiendo la curva de equilibrio. Como los potenciales de la fase alfa son iguales al potencial de la fase beta en los dos puntos, el diferencial potencial en la fase alfa va a ser igual al diferencial potencial en la fase beta. Recordemos además que el potencial de la fase alfa es menos S alfa de T más volumen molar alfa de P, que va a ser igual a menos S en beta de T más volumen molar en beta de P. Importante notar, las temperaturas y presiones a ambos lados de la igualdad son las mismas. Estamos en un sistema que inicialmente estaba en equilibrio líquido-vapor, por ejemplo, o en equilibrio alfa-beta, y la perturbación lo condujo a otro punto de equilibrio alfa-beta. Clapeyron tomó esa ecuación y, por diferenciación, dP sobre dt es igual a delta S molar sobre delta B molar correspondiente a cada fase. Es decir, pasamos el volumen molar 1 dPe para la derecha y el menos S1 beta dt para la izquierda. Entonces, diferencial presión sobre diferencial temperatura, nos queda la diferencia de S molar para una sustancia entre la fase alfa y la fase beta. Es una diferencia de entropía molar correspondiente a una transición de fase. Y la diferencia de volumen molar entre la misma especie, pero entre la fase alfa y la fase beta. Perdón. ¿Se entiende entonces este cambio? Esta ecuación, perdón. Como delta S, en virtud del segundo principio, lo podemos plantear como delta H sobre temperatura externa,
y estamos en un sistema en equilibrio, por lo tanto, esa temperatura va a ser la misma que la del sistema, podemos plantear la ecuación de Clapeyron como dP con respecto a T igual delta H sobre T delta B. Si aplicamos la ecuación de Clapeyron directamente al equilibrio sólido-líquido, bueno, esto va a ser delta S sobre volumen molar de líquido menos volumen molar de sólido. Ese delta S corresponde a la transición de líquido-sólido, por tanto es un delta S de fusión. Ustedes recordarán que el delta S de fusión es siempre mayor que cero y constante con la temperatura. Mientras que la diferencia entre el volumen molar del líquido y el volumen molar del sólido puede ser mayor o menor que cero. ¿Qué casos conocen en el que esa diferencia de volumen molar pueda ser mayor o menor que cero? Yo les diría que ¿El agua? sí, decime. No, el agua, te iba a decir. Ahí está. Para la mayor parte de las sustancias, yo creo que conozco solamente una, aparte del agua. Para la mayor parte de las sustancias, el volumen molar del líquido es mayor que el volumen molar del sólido. ¿Por qué si hay un par de sustancias nada más para las que ocurre lo contrario, vamos a considerarlas? Bueno, justamente una de ellas es el agua. La otra creo que era el helio, no estoy muy seguro, y no conozco más. Pero si hablamos de que el agua tiene un comportamiento diferente, y es la única que lo tiene, ese comportamiento tiene que ser considerado. El agua es nuestro solvente por excelencia, a tal punto de que somos 70% agua. No podemos ignorar los caprichos que pueda llegar a tener el agua, aunque sea en un delta B de fusión. Bueno, ¿qué significa esto? Que si graficamos presión contra temperatura en la zona de equilibrio sólido-líquido, podemos tener o una pendiente positiva o una pendiente negativa, dependiendo de justamente si delta B es mayor que cero, en ese caso dP con respecto a T va a ser positivo, o si delta B es menor que cero, caso del agua, en el que vamos a tener una pendiente diferente a la típica en la curva de equilibrio sólido-líquido. ¿Se dan cuenta dónde estamos en el diagrama, no? Estamos en esta curva justamente, que por lo general tiene pendiente positiva, pero en nuestro caso típico y de mayor interés va a tener pendiente negativa. Y bueno, y esta ecuación nos permite encontrar justamente los puntos, presión, temperatura para la curva de equilibrio sólido-líquido. En el punto triple se cortan las tres curvas. Existe una única presión y una única temperatura a la que esto pasa. Y en el punto triple se cumple que dP con respecto a T es igual a delta S sobre delta B, pero el delta S de sublimación es mayor que el delta S de vaporización. Por tanto, cuando hablamos de sublimación, es decir, el pasaje de sólido a vapor regido por la curva que se encuentra más abajo, el numerador de esta diferencial va a ser mayor que el numerador
de la diferencial correspondiente a la curva líquido-vapor. El delta V de sublimación puede ser mayor o menor que el delta V de vaporización. Pero la diferencia que prima es la de el delta S de sublimación. Por tanto, dP de vaporización sobre dt de sublimación va a ser mayor que dP de vaporización que, con respecto a dt de ebullición. La derivada de la curva sólido-vapor en las cercanías del punto triple va a ser mayor que la derivada de la curva sólido-líquido. Por tanto, en la cercanía del punto triple, la curva sólido-vapor tiene mayor pendiente que la curva sólido-líquido. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Seguimos trabajando con la ecuación de Clausius-Clapeyron, la ecuación de Clapeyron por ahora. ¿Qué pasa cuando le aplicamos al equilibrio líquido-vapor? Bueno, ecuación de Clapeyron expresada como delta S o expresada como delta H, la derivada va a ser siempre positiva. ¿Por qué? Porque la entropía del estado de agregación líquido es siempre menor que la entropía del estado de agregación vapor. Por otro lado, el volumen molar del vapor para una sustancia, el volumen de un mol de gas de cierta sustancia es siempre mayor y bastante mayor que el volumen molar de un mol de esa misma sustancia. Por tanto, dP con respecto a T va a ser siempre positiva. Esto se cumple tanto para líquido vapor como para sólido vapor. Y que esa derivada sea siempre positiva tiene una consecuencia. La presión de equilibrio líquido-vapor siempre aumenta al aumentar la temperatura. O dicho de otro modo, la temperatura de ebullición siempre aumenta al aumentar la presión a la que se encuentra nuestro sistema. Si nos encontramos en la zona de equilibrio líquido-vapor, lejos del punto crítico, se cumple además que el volumen molar del vapor es mucho mayor que el volumen molar del líquido. Nosotros cometemos muchas veces la tranquilidad de aplicar esta diferencia para cualquier caso, pero esto solamente es válido cerca del punto crítico. Voy a ir para atrás para mostrarles el porqué. Ya tengo que ir bastante para atrás. Encima con animaciones. Si ustedes ven dónde se encuentra el punto crítico, a temperaturas relativamente bajas, la diferencia entre el volumen molar del líquido y el volumen molar del vapor es bastante grande. Pero a medida que nos vamos acercando, este domo se va cerrando, al punto de que en el punto crítico mismo no hay diferencia entre volumen molar del líquido y volumen molar del vapor. No hay diferencia entre la fase líquida y la fase vapor. Por tanto, esa diferencia entre volumen molar de líquido y volumen molar de vapor, de la que ya habíamos hablado antes, solamente es válida para condiciones lo bastante alejadas del punto crítico.
Si consideramos al vapor con comportamiento ideal, el volumen del vapor, el volumen molar del vapor va a ser igual a RT sobre P, por lo que nuestra ecuación diferencial se vuelve dP sobre P igual delta H de vaporización sobre RT cuadrado dt. Estamos en la ecuación de Clapeyron y estamos cambiando volumen molar de vapor menos volumen molar de líquido solamente por volumen molar de vapor. Despreciamos el volumen molar de líquido en el denominador. Y luego sustituimos el volumen molar de vapor por su expresión dada por la ecuación de los gases ideales. V molar igual, estamos hablando de un mol, por tanto, RT sobre P. De ahí que perdimos el volumen molar de líquido, la temperatura se pasó a temperatura al cuadrado, nos queda la presión en un denominador del denominador, por tanto pasa al numerador, y la vamos a pasar como denominador al otro lado de la igualdad. El dt lo pasamos al numerador en este lado de la igualdad. Me escuchan los matemáticos y me pueden llegar a decir así no se trabaja, pero toda la deducción formal, siguiendo cada paso, nos haría perder bastante tiempo. El resultado al que se llega es, en este caso, el mismo, no es una transformación, este pasaje de diferenciales como si fueran factores, no es una forma del todo correcta, no es una forma correcta de trabajar y, no es, y en muchos casos no conduce al mismo resultado, en este sí. dP sobre P, delta H vaporización sobre RT cuadrado dt, nos conduce a la ecuación conocida como ecuación de Clausius-Clapeyron. La ecuación deducida por Clausius a partir de la ecuación de Clapeyron, aplicable a equilibrio sólido-vapor y líquido-vapor, lejos del punto crítico, cuando el vapor puede ser tratado como gas ideal. De logaritmo de presión de vapor sobre dt igual delta H vaporización sobre RT cuadrado. La integración de la ecuación de Clapeyron nos conduce a logaritmo de P2 sobre P1 igual menos delta H vaporización sobre R, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1, o una expresión más una expresión más general, que es logaritmo de P igual menos delta H vaporización sobre RT más constante. Esa expresión nos permite obtener valores de delta H de vaporización a partir del gráfico logaritmo de la presión de vapor contra el inverso de temperatura, y lo van a hacer en un práctico. Van a medir presión de vapor en función de la temperatura para una determinada sustancia, van a obtener pares de valores, presión, temperatura de equilibrio, van a graficar el logaritmo de P contra el inverso de T, y a partir de la pendiente van a obtener el delta H de vaporización. No lo dije, pero una restricción para la aplicación de la ecuación integrada de Clausius-Clapeyron es que el delta H de vaporización pueda considerarse independiente de la temperatura. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Bueno, la regla de Newton... Sí. Perdón, delta H independiente de la temperatura, dijiste. Sí. ¿Y Delta en qué H contexto? de transición de fase independiente de la temperatura. Suele serlo Ok, para ok. valores de temperatura lo suficientemente cercanos. Bien, buenas, gracias. En los casos en los que deja de cumplirse esa aproximación, esa suposición, lo que vas a observar es que graficás el logaritmo de PV en función del inverso de T, y en vez de tener una recta vas a tener una curva. Ahí En va. esos casos hay que aplicar correcciones y considerar la variación.
Les decía, la regla de Troughton es una regla experimental para una serie de sustancias, el delta S de vaporización sobre la temperatura de ebullición, es igual al delta H de vaporización sobre la temperatura de ebullición normal, aproximadamente igual a 21 unidades de entropías por mol. La regla es empírica, es una regla, no es ningún principio ni deducible a partir de ecuaciones termodinámicas. Tiene valor práctico, ¿no? Y es válida para muchas sustancias de peso molecular aproximadamente 100. Entonces, logaritmo de P2 sobre P1 aproximadamente es igual a menos delta H sobre R por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Y como les decía, esa ecuación se puede transformar en logaritmo de P igual menos delta H vaporización sobre RT más una constante. Aplicando la regla de Troughton, esa constante se vuelve 10,6. La ecuación de Clausius-Clapeyron se puede aplicar, se puede deducir exactamente siguiendo los mismos pasos para el equilibrio sólido-vapor, y la única diferencia va a ser que en vez de delta H de vaporización, lo que vamos a encontrar en la ecuación es el delta H de sublimación. Restricciones: gas ideal, delta H de sublimación constante, volumen molar de vapor mucho mayor que volumen molar de sólido, pero en este caso casi siempre es válido porque al encontrarnos en el sólido ya la base es más ancha y nos encontramos lejos, seguro, del punto crítico. Así que esa última restricción es válida siempre. Bueno, la ecuación de Clausius-Clapeyron nos permite obtener, como les decía, puntos de la curva de equilibrio líquido-vapor o sólido-vapor. Otras posibilidades de obtención de esos puntos es a partir de gráficos o a partir de tablas de equilibrio temperatura-presión. En este caso, la tabla nos permite observar que que a una temperatura de 100 grados Celsius, la presión de equilibrio líquido-vapor para el agua, ya la sabíamos, es de 760 milímetros de mercurio, esto es una atmósfera. A 80 grados, la presión de equilibrio líquido-vapor para el agua ya es de 355,1 milímetros de mercurio. No. Es bastante grande la diferencia que se da entre las presiones de equilibrio líquido-vapor. Si viajan a una ciudad, por ejemplo, que se encuentre en la altura, como por ejemplo La Paz, y tienen que llevar a cabo un procedimiento a 100 grados Celsius en baño de agua, tengan presente que la temperatura no es 100 grados Celsius, sino que va a ser considerablemente más baja. El agua en Bolivia, en el barrio del Alto en particular, a unos 4.000 metros de altura, está hirviendo a unos 90 grados, no a 100, por lo que los resultados de sus experimentos podrían llegar a verse afectados. Acá observan gráficos de presión de vapor-temperatura para varios hidrocarburos. Son simplemente datos de cómo se pueden obtener los puntos correspondientes a ese gráfico. En un diagrama presión-temperatura podemos estudiar un proceso a presión constante, por ejemplo, un recipiente con pistón, masa constante, se va
reduciendo la presión, perdón, se va reduciendo la temperatura. Por reducción de temperatura podemos pasar del estado vapor al estado líquido y finalmente al estado sólido. Es lo que ocurre en una heladera, por ejemplo, ¿verdad? Una curva de enfriamiento es una medida de temperatura en función del tiempo para un proceso de estas características. Inicialmente tenemos vapor en el sistema, se va reduciendo la temperatura, por ejemplo, colocando un tubo cerrado que contiene vapor y un termómetro en un baño de agua, hielo, sal, a menos 25 grados Celsius. Simplemente va a ir reduciéndose la temperatura hasta que se alcance el corte con la curva. Al alcanzarse el corte con la curva va a haber una detención de temperatura. Mientras haya líquido y vapor en el sistema, la temperatura va a permanecer constante. Cuando todo el vapor se haya transformado en líquido, se va a enfriar el líquido hasta alcanzarse la temperatura de equilibrio sólido-líquido, y luego vamos a tener el enfriamiento de un sólido. ¿Se entiende? Errores típicos de interpretación de estos diagramas. Cada vez que se dice agua en equilibrio con su vapor, la gente rápidamente dice 100 grados una atmósfera. El agua puede estar en equilibrio con su vapor a otras temperaturas. Y el agua puede entrar en ebullición a 20 grados Celsius si se reduce lo suficiente la presión del sistema. Bueno, acá tendríamos un incremento de presión a temperatura constante. Partiendo del vapor, vamos agregando pequeñas pesas dentro de en el sistema, dentro de un termostato. ¿Tá? Y bueno, vamos a ir pasando entonces de un vapor. Cuando se alcanza la presión de vapor, el sistema va a licuar por compresión. Y finalmente, si la curva sólido-líquido lo permite, vamos a poder pasar al estado sólido. Esta curva sólido-líquido está exageradamente curvada para ver el fenómeno. Las curvas sólido-líquido son prácticamente verticales. Bueno, un término que tiene que ver con el uso de estos diagramas es el término presión relativa. ¿Han escuchado hablar de la presión relativa ambiente? Uruguay es un país muy húmedo. ¿Qué significa eso? Significa que la presión del agua en la atmósfera es bastante cercana a la presión de equilibrio líquido-vapor del agua para las temperaturas que suele haber en Uruguay. La humedad relativa se define como la fracción molar de agua en el ambiente sobre la fracción molar de un ambiente saturado por 100. Esto es igual a la presión parcial de agua en el ambiente sobre la presión de equilibrio líquido-vapor del agua por 100. Una humedad relativa del 70%, esto corresponde a una humedad relativa ambiente del 70%, esto corresponde a un día en el que a 25 grados la presión parcial de agua en el ambiente es el 70% de 23 milímetros de mercurio. Eso significa una humedad relativa ambiente alta. La humedad relativa ambiente del 100% puede llegar a alcanzarse, por ejemplo, en una niebla o en una lluvia. ¿Tá? Cuando la humedad relativa ambiente es del 100%, todo está húmedo, todo está mojado. ¿Por qué? Porque nos encontramos en el punto de equilibrio líquido-vapor para el agua. Un ejemplo de uso es un proceso de secado. Les voy a hacer una pregunta. A ver,
Normalmente nos encontramos en un sistema a una atmósfera de presión. Si nosotros humedecemos el ambiente, por ejemplo, derramamos agua en el piso, ¿tá? ¿A qué temperatura esa agua puede pasar al estado de vapor? Estoy haciendo una pequeña trampa. Si observamos el diagrama, necesitaríamos llevar esa agua que se encuentra en el piso a 100 grados Celsius para pasar al estado de vapor. Sin embargo, en un día de verano, el agua derramada en el piso se seca rápidamente sin necesidad de pasar un trapo. ¿Quién me lo explica? A ver, posibilidades. El agua no se va a evaporar a menos que la temperatura suba a 100 grados Celsius. ¿Por sí o por no? ¿Qué opinan? No, No, también se puede evaporar igual. Se puede evaporar igual, ¿verdad? Entonces, posibilidad número 2. Este diagrama es un invento mío. Todos sabemos No, que el punto de no equilibrio creo. líquido-vapor para el agua a una atmósfera corresponde a una temperatura de 100 grados Celsius. Posibilidad número 3. Este diagrama corresponde a una sustancia pura, a la sustancia pura agua, que tendría que ser el único constituyente de la fase líquida, pero también el único constituyente de la fase vapor. En nuestro caso, cuando tiramos el balde de agua, el vaso de agua en el piso, no, nuestra fase gaseosa contiene agua y contiene aire también. Entonces, en lo que tenemos que pensar es cuál es la humedad relativa de la atmósfera a la que se encuentra esa agua derramada. ¿Se entiende? Si la humedad relativa de la atmósfera es inferior al 100%, va a haber vaporización. Del mismo modo, el secado, los procesos de secado industrial pueden darse al aire libre, aunque en muchos casos se aumenta la temperatura en hornos especiales para que el proceso sea más eficiente y más rápido. El secado con aire a 12 grados Celsius, la presión de vapor del agua a 12 grados es de 10,5 milímetros de mercurio. Secado con aire a 70 grados Celsius, la presión de vapor del agua a 60 grados Celsius es de 149,4 milímetros de mercurio. O sea que, en este caso, la humedad relativa ambiente va a ser considerablemente más alta, mientras que si subimos la temperatura para una misma humedad absoluta, vamos a estar bajando la humedad relativa ambiente y facilitando el secado. Otro ejemplo que solemos explicar, estamos ya un poquito pasados de la hora, es el funcionamiento de la olla a presión. La olla a presión permite alcanzar temperaturas más altas de cocción de los alimentos y por lo tanto obtener carnes más tiernas y cocciones más rápidas de alimentos difíciles como pueden ser el boñato, la zanahoria, el choclo. Lo que tiene la olla a presión es una válvula que regula la presión, haciendo que la presión a la que se da la cocción sea más alta. El calor genera vapor, el vapor va eliminando lentamente, mejor dicho, el vapor va incrementando lentamente la presión hasta que se alcanza una presión igual a la presión atmosférica más la debida al peso de la válvula. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que, a diferencia de lo que ocurre en un recipiente abierto, en el que el calor suministrado al sistema simplemente vaporiza, vamos a tener un recipiente en el que el calor suministrado al sistema
permite la generación de vapor que aumente la presión, el aire es expulsado, y si la presión es mayor que la presión atmosférica, vamos a encontrarnos en un punto de la curva de equilibrio a una temperatura mayor que 100 grados. Estamos a una presión mayor que una atmósfera, por lo tanto la temperatura a la que va a entrar en una ebullición, nuestro sistema va a ser mayor que 100 grados. Lo que tenemos representado acá es, en la flecha vertical, la vaporización. En la línea horizontal, el proceso de hervido simple en un sistema abierto. Y en la línea más oscura y con cierta pendiente, lo que ocurre en la olla a presión. La explicación del funcionamiento de la olla a presión es muy similar a la explicación del funcionamiento de sistemas como los autoclaves. Del diagrama de fases del agua hablamos, simplemente acá aparece nuevamente. También vimos los valores de temperatura, presión de equilibrio. Lo que vemos es que si incrementamos la presión en milímetros de mercurio de 760 a 1068, por ejemplo, nuestra temperatura de equilibrio de líquido-vapor va a ser de 110. Si casi la duplicamos la presión, nuestra temperatura de equilibrio va a ser de unos 120 grados Celsius. ¿Alguna consulta hasta acá? Les decía, el funcionamiento del autoclave es muy similar al de la olla a presión. Se utiliza para esterilizar o para reducir la presencia de microorganismos en medios en los que no queramos que estén presentes, ya sea para estudios microbiológicos o para alimentos, medicinas, etc. Otro proceso que tiene su explicación en el diagrama de equilibrio líquido, en el diagrama de equilibrio para una sustancia pura, es la liofilización. Esto es la eliminación de agua, pero no a temperatura ambiente o a temperatura de 100 grados Celsius. Si nosotros reducimos la temperatura a la cual se encuentran nuestros alimentos por debajo del punto triple, vamos a poder pasar el agua del estado líquido al estado vapor por reducción de presión. Tiene ciertas ventajas este tratamiento, ya que no estaríamos ni rompiendo células por la ebullición del líquido, ni perdiendo la calidad como nutriente del alimento con el que estamos trabajando. Sí hay que tener cuidado porque la congelación puede conducir o a cristales pequeños, que es lo más deseado, o a cristales grandes que dañen la textura del alimento también. Para lograr esto, se recomienda que el enfriamiento sea muy rápido, cosa de que los cristales que se formen sean muy pequeños. Otro tipo de cambios que pueden darse son los llamados cambios polimórficos. ¿A qué nos referimos con cambios polimórficos? Nos referimos a sustancias que presentan diagramas más complejos que los que estuvimos viendo. Y pueden presentar más de una forma cristalina. Pueden verse en diferentes estados sólidos. Estos casos pueden ser en anciotropía,
cada forma es estable en un intervalo. Ustedes alguna vez han escuchado hablar seguramente de el agua en estructura cristalina hielo o en estructura cristalina nieve. Monotropía, hay formas que pueden aparecer, pero son inestables frente a otra, es decir, son formas que tienen una duración limitada, se transforman en otra más estable, pero pueden llegar a aparecer. Alótropos, bueno, se aplica ya para un caso diferente, estaríamos hablando de diferentes formas de un elemento y estaríamos hablando de cambios químicos, no estarían dentro de lo que es esta unidad. Un ejemplo que podemos trabajar, del que podemos hablar, es el caso del azufre. El azufre se puede presentar bajo dos formas sólidas que son rómbico y monoclínico. El azufre rómbico es estable a temperaturas más bajas que el monoclínico. Y ambos pueden coexistir o ambos pueden encontrarse en equilibrio con el líquido. Pero si observan, vamos a encontrar tres puntos triples en este diagrama. El punto triple A correspondiente a el equilibrio entre rómbico, monoclínico y vapor. El punto triple B correspondiente al equilibrio entre monoclínico, vapor y líquido. El punto triple D, rómbico, monoclínico y líquido. Bueno, y después habría un punto, un caso de inestabilidad en el que aparecería un punto triple C, digo, entre rómbico, líquido y vapor, pero estamos hablando ya de formas inestables a las que se puede acceder, pero no corresponderían a estados termodinámicamente estables. Con los diagramas se trabaja de la misma forma que en el otro caso, lo único que entre rómbico y monoclínico estaríamos hablando de una curva de equilibrio sólido-sólido. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? En esos cambios polimórficos también se puede aplicar la ecuación de Clapeyron. Nada más que tener en cuenta que el delta H y el delta B, de qué transformación estarían teniendo en cuenta. ¿Alguna consulta que tengan? Entonces las formas rómbica y monoclínica son sólidas también. Son sólidas las Son dos. sólidas. Bien. Yo no tengo dudas. Bueno, entonces voy a dejar de compartir pantalla. Ya saben, cualquier consulta que tengan, pueden usar el aula virtual. Me imagino que en este momento van a estar pensando en el parcial y lo van a estar preparando. Bueno, les deseo buena suerte. A veces la buena suerte acompaña al estudio para obtener un buen resultado. Espero que les vaya realmente bien. Muchas gracias. Nos vemos.